Soy Ana Patitú, artista plástica. Soy de Argentina, pero vivo en Barcelona desde hace 6 años. Cuando vine a vivir a Barcelona, continué trabajando como diseñadora gráfica. La fotografía analógica es para mí un proceso meditativo. Me ayuda a estar presente, a estar aquí y ahora. Bradford School of Art, the gods were Degas and Sickert. I wanted Picasso. When I went to the Royal College of Art, I realised we haven't been taught much about modernism. Con el desarraigo, me produjo una profunda depresión y empecé a salir solo para ir a nadar y reconecté con la pintura. Entonces, al principio empecé a pintar retratos, que luego me di cuenta que eran retratos de seres queridos que yo echaba de menos. Fui ganando confianza, empecé con la temática de los nadadores, que viene, por esto que te contaba, de empezar a nadar para mejorar mi recuperación de la depresión. Retratar el agua, cómo afecta a las pieles y cómo pasa la luz a través de ella, ha sido una constante en mi trabajo fotográfico. Creo que hay pocas cosas más mágicas que el momento en el que la luz del atardecer entra en diagonal a través del mar o la piscina. Como el agua es una superficie súper reflectante, las luces altas se queman muy fácilmente, pero lo bonito del celuloide es que las consigue mantener a raya. En 2001, en la primera clase de la universidad, nos mostraron varios artistas y yo quedé como fascinada con este cuadro de David, porque es un plano duro casi, te diría, no parece agua eso, y de repente un humano que se lanzó y generó ese splash, y me quedé ahí mirando cada puntito, que está hecho a mano, no es que salpicó pintura como yo, lo pintó. ¿Sabes? Cada rayita, cada puntito. Además de las texturas que el agua nos brinda, me fascina la cantidad de personas diferentes, escenas costumbristas y variedad de colores que solemos encontrar en torno a las piscinas. Es una estampa que me lleva directamente a mi infancia y me pone instantáneamente de buen humor. Personas de diferentes edades aprendiendo unas de otras, las pieles, algunas curtidas por el sol, otras pálidas. Un bote grande de yogur que alberga las fichas de dominó, el contraste entre las líneas rectas de la piscina y las ondas del agua. Todo esto convierte a las piscinas en un entorno fascinante en el que me encanta sacar mi cámara a pasear. El agua a mí me encanta porque cuando me sumerjo me siento segura, me siento tranquila, me siento en paz, me siento guiada, ¿sabes? No sé, como si estuviese de nuevo en el útero materno, esa calidez. O sea, yo dentro de la piscina no tengo frío ni calor, no estoy cansada, estoy flotando. Si me impulso, siento casi como que vuelo, ¿sabes? Me gusta deslizarme. Como la pintura es mi otro medio, porque es mi medio de expresión, quería en esta serie fusionarlo. Y utilizar la pintura como agua, por eso las salpicaduras, esas espumas y los nadadores como saliendo y venciendo esos límites.